Bueno, que el Señor les bendiga. Muy agradecido del Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar en la casa del Señor, de venir, tal como el salmista lo decía, estar en la casa del Señor juntos en armonía. Principalmente escudriñando, aprendiendo, instruyéndonos, aprendiendo más de la palabra del Señor. Y como no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, vamos a ir a la palabra del Señor, a algo que nos había quedado pendiente. Primero quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, del canal de YouTube. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que nos estén viendo. Sigan nuestra página, sigan nuestro canal. Hay mucha información, muy buenas predicaciones, muy buenos temas a través de los cuales ustedes pueden crecer espiritualmente y pueden crecer a través de la palabra del Señor. Edifíquense, crezcan espiritualmente. No hay otra cosa más importante que escudriñar la palabra del Señor. No hay otra cosa más importante que leer la palabra del Señor. Todos los días, obligadamente, deberíamos escudriñar la palabra del Señor. Y sin duda que si lo hacemos, nuestra vida cambiará. Porque la palabra del Señor impacta nuestra vida. Porque la palabra del Señor cambia nuestra vida. No en vano la palabra dice que hablando de las Sagradas Escrituras nos santificamos. Así que piensen en esto, reflexionen en esto, lea la palabra del Señor. Lo invitamos como Iglesia Cristiana Reñaca que usted lea la palabra del Señor. Y si no tiene que leer, métase a nuestro canal de YouTube, ICR Reñaca, y ahí hay mucha palabra del Señor para escudriñar. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la tercera parte, que hablábamos acerca de la tentación, ¿verdad? Y vamos a leer la base bíblica que tenemos para esta predicación, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Génesis, capítulo 22. Leemos del versículo 1 al versículo 2, un pasaje bastante conocido, y lo leemos en el nombre del Señor. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, es el título. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. Un pasaje muy conocido, que en más de alguna oportunidad lo hemos escuchado, lo hemos analizado y hemos reflexionado en él, que nos enseña algo que probablemente muy pocos de nosotros haríamos, que es sacrificar a nuestro Hijo, pero a través de lo cual Dios probó el corazón de Abraham. Es difícil a lo mejor entender el título de esta predicación, que habla acerca de la tentación de parte de Dios, porque en un versículo que vamos a ver más adelante habla acerca de que Dios no tienta a nadie. Pero, para aclarar ahora mismo, Dios no tienta a nadie para hacer el mal. Dios no tienta a nadie para pecar. Pero sí vamos a ver cuál es la tentación de parte de Dios. Para eso recordemos que hay dos tipos de tentaciones. La primera es la tentación para hacer el mal, que fue la que ya hemos estudiado y predicado en las ocasiones anteriores. La tentación para hacer el mal, que trae consigo el mundo, la carne y el diablo. A través de esos tres, digamos, el mundo, la carne y el diablo, somos tentados, ¿para qué? Para hacer el mal, para pecar, para perder nuestra santificación, para perder nuestra consagración, para perder nuestra relación estrecha con el Señor. Esa es la tentación para hacer el mal. Pero ahora vamos a hablar de la otra, de la segunda, del segundo tipo de tentación, que es la tentación para hacer el bien. Muchos a lo mejor no van a entender por qué tenemos que ser tentados para hacer el bien, pero vamos a recordar algo acerca de lo que hablamos anteriormente. Dios nunca tentará al hombre para hacer el mal. Recordemos entonces cuál es el significado de tentación. Ya lo hablamos esto, vamos a repasar un poco. La tentación, en su significado en hebreo, que se escribe masaj, significa prueba, dificultad. Tentación, en hebreo, lo repito, significa prueba, dificultad. En griego se escribe peirasmos y también significa prueba, dificultad, tentación, incitación. Por lo tanto, cuando hablamos de tentación, también hablamos de prueba. Por lo tanto, la tentación de parte de Dios, si cambiamos la palabra, podríamos decir la prueba delante de Dios. Por lo tanto, separemos. Dios no tienta para hacer el mal. Quien nos tienta es el mundo, el diablo y la carne. Pero Dios nos tienta para hacer ¿qué? Para hacer el bien, ¿verdad? Él nos prueba, Él nos tienta a través de las pruebas, de las dificultades que tenemos diariamente. Los términos que han sido traducidos de esta manera describen generalmente cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implique, atención con esto, una prueba de su carácter. En Deuteronomio 4:34, 7:19 y 29:3, que ahí les voy a pedir un poco de ayuda, se tradujo masaj por pruebas en la Reina Valera y se usa para referirse a una circunstancia que puede fortalecer el carácter.
vamos con Deuteronomio 4:34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Así vino, con pruebas, ¿verdad? Deuteronomio 7:19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Con pruebas. Así nos tienta el Señor, nos prueba el Señor, pero para hacer el bien. Deuteronomio 29:3. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 29:3. 29, 3. perdón, 3, disculpa. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Las grandes pruebas que vieron tus ojos. Las grandes pruebas ¿de quién? De Dios, que le mostró a su pueblo. Grandes pruebas. La principal de ellas, cuando iban arrancando de los egipcios y llegaron a un lugar donde lo único que tenían al frente era un mar. Eso era una prueba para el pueblo de Israel. Era una prueba que consistía en ¿qué? En llegar a un momento en que no había salida. Pero quien nos da la salida siempre es el Señor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Algo extraordinario. Abrió el mar. Amén. Hoy día, a lo mejor, inimaginable. A lo mejor nos costaría mucho creer, nosotros que estamos rodeados de mar acá en Viña del Mar, ver un espectáculo de esa manera, tal vez nos impactaría, tal cual como le impactó al pueblo de Israel. En Lucas 4:13, pasaje ultra mega conocido, cuando el diablo patudamente fue a tentar a Cristo, o lo probó, con la intención de quebrantar su decisión de obedecer a Dios. Ojo con esto, Jesús, todos conocemos a lo que vino, pero en un momento, cuando iba a comenzar su ministerio, fue transportado al desierto por 40 días en ayuno, en oración, y leemos lo siguiente. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo quiso hacer caer a Jesús, oye, pero si dile a tus ángeles que vengan para acá y que te ayuden, que te salven, que te alimenten, que te den pan, etcétera, un montón de cosas, que no era mentira. El diablo fue a tentar a Jesús a través de la misma palabra, pero fuera de contexto. ¿Ya? Pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Jesús estaba obedeciendo a su Padre. Seguimos, la tentación de parte de Dios. En las demás referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, tentación tiene que ver en general con cualquier situación que podría debilitar la comunión de la persona con Dios, del cristiano, del creyente con Dios, pero que si la resiste pacientemente, podría fortalecer la fe y el carácter. Por lo tanto, cuando Dios nos tienta, es para ayudarnos, es para fortalecernos, es para hacernos crecer. Por eso los cristianos podían tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tentaciones, lo que dice en Santiago 1, 2 y 12. Esto es cuando se encontraban en dificultades que ponían a prueba la realidad de su experiencia cristiana.
el apóstol Pablo les hablaba a todos aquellos creyentes donde predicó la palabra, cuando mandaba las cartas y les decía, los instaba, oye, ¿por qué se quejan de estar en pruebas? ¿Por qué se quejan de estar en tentaciones? Muy por el contrario. Alguien que lo lea, por favor. Santiago 1, 2 y 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es lo que más nos gusta. Nos gusta la corona, ¿ah? Con las perlas y todo eso. Pero cuando estamos en la prueba, lloramos, nos quebrantamos. Aquí el apóstol les decía, gócense. ¿Por qué? Porque eso es señal de que somos primero hijos del Señor, que somos salvos y que Dios está tratando con nosotros. Deberíamos preocuparnos cuando siendo cristianos, cuando siendo salvos, cuando siendo escogidos, no somos probados. Ahí hay algo incoherente, ¿verdad? Si somos cristianos, si somos salvos y no somos probados, es complejo. Algo está pasando por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el apóstol le decía, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas de cualquier tipo. De ahí más adelante vamos a ver cuáles son las diversas pruebas. La vida del hombre es una continua tentación, es una continua prueba. Job 7.1, Efesios 6, 11 y 12 nos hablan acerca de que nuestra vida es trabajosa como la de un jornalero. Hoy día jornales se le dice a la gente que trabaja en construcción y que hace de todo. Barre, tiene que tomar una pala, tiene que hacer mezcla, tiene que ocupar la carretilla. Y la vida de un jornalero en la construcción es bastante ardua. Se trabaja harto como jornal. Job 7.1. ¿No es acaso griega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Trabajoso. La vida del cristiano está en un continuo trabajo espiritual. Porque si no nos ponemos a prueba, ¿cómo vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios? De que estamos del lado correcto, de que estamos santificándonos progresivamente, de que estamos consagrándonos para el Señor. Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También nos alerta para estar siempre bien protegidos con la armadura de Dios, para que hagamos frente a las artimañas del diablo, porque además nuestra lucha es no contra cualquiera, no es contra humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Recuerden de que el mundo, el diablo y la carne nos quieren hacer caer. Y por eso que Dios nos prueba, para que no caigamos frente a esas huestes malignas que están por doquier, que están en todos lados. Hoy día el pecado abunda. Dios hace o permite tres cosas. Fíjese que Dios permite que Satanás nos tiente. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque es soberano. Y porque está en su voluntad. Y si no lo cree, vámonos a Job, capítulo 1, versículos 6 al 12.
Dios permite que Satanás tiente. 6 al 12, Job 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. He aquí está en tu mano. Dios le permitió al enemigo, al diablo, tentar a Job. Pero le puso un pero. No toque su alma. Por lo tanto, se confirma de que Dios permite que Satanás nos tiente. La segunda cosa que Dios hace, Dios nos prueba a hacer el bien, que es el capítulo que acabamos de leer como introducción, que es Génesis capítulo 22, versículo 1, donde hablamos y leemos acerca de la prueba que pasó Abraham, la tentación que Dios le puso a Abraham, que era nada más y nada menos que sacrificar a su hijo, a su único, dice la palabra. Y que Abraham no tuvo problema en hacerlo. ¿Han pensado en eso? ¿Han reflexionado en eso? ¿Hemos reflexionado acerca de la actitud de lo que pensó Abraham cuando Dios le dijo, anda y sacrifica a tu hijo? No dudó. De hecho, como tenía muchas posesiones, fue con varias personas que lo acompañaban seguramente para llevar la leña, con caballos, ¿verdad? Hasta que llegó a un lugar y se fue solamente con su hijo. Y más encima, Isaac le pregunta, padre, ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está el cordero para ser sacrificado? Pero Abraham nunca dudó, ni en el último momento, cuando tuvo el cuchillo en su mano para sacrificar a su hijo. ¿Pero para qué le sirvió eso? Para salir robustecido, fortalecido en su fe. Y recuerden cómo fue considerado Abraham. ¿Cómo fue considerado Abraham? ¿Cómo lo consideraba Dios? Amigo. Como su amigo. Fíjese. Qué privilegio. Tercero, Dios no permitirá que seamos tentados contra nuestras fuerzas, sino más bien antes dispondrá que gracias a esta tentación seamos exitosos en resistirla. Recuerde de que el diablo subió y Dios le dijo, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, claro, po. Claro que lo veo. Porque lo tienes bendecido, lo tienes con todo. Bueno, quítale todo, pero no toque su alma. Veamos qué dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Job en un momento ya no podía más. Yo creo que el mayor ejemplo de prueba es Job. Porque era un hombre rico, porque tenía una hermosa familia, porque tenía mucho ganado, muchos animales,
porque tenía una vida a lo mejor Prestigiosa. muy buena, muy simple, muy fácil de llevar. Pero como Dios autorizó al diablo para ir y tentarlo y probarlo, le quitó todo. Todo. Hasta la ayuda idónea le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Pero bueno, Dios permitió que Job fuera tentado porque conocía también su corazón, porque conocía su temple, porque conocía el amor que tenía Job hacia Dios. Y el diablo, a pesar de todo lo que lo tentó, incluso tocó su cuerpo a través de una enfermedad, no le sirvió. ¿Por qué? Porque Job era un hombre íntegro, que es lo que Dios quiere también de usted y de mí, que seamos íntegros. Cuando la tentación viene de parte de Dios, es una prueba que Dios pone al hombre para purificar, medir su fe y su fidelidad, nunca para empujar al mal. Recuerde que Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Leamos en Éxodo 20:20, Deuteronomio 8:2 y Jueces 2:22. Recuerde, hermano, hermana, joven, señorita, una prueba de parte de Dios te sirve a ti para purificarte, para medir tu fe y para medir tu fidelidad a Dios, para mejorar tu vida espiritual. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que su temor esté delante de vosotros. Se fija de que Dios nos prueba, pero para hacernos el bien, para mejorar nuestra vida espiritual, para hacernos más cristianos, para hacernos más consagrados, para santificarnos más para Él. Por eso Él dice, no temáis, porque les estoy haciendo un bien. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Para afligirte, para probarte. Era testarudo el pueblo de Israel, siempre fue testarudo, siempre se olvidó. Cada vez que Dios lo probaba, caían. Acuérdense cuando Moisés subió al monte y Dios le dio las tablas de la ley. Y cuando venía bajando Moisés, ¿en qué estaba el pueblo? Haciendo una fiesta pagana. Por eso, cuando Dios nos pruebe, cuando Dios nos tiente, cuando Dios trabaje con nosotros, clame al Señor, busque al Señor, no reniegue, no se vaya al mundo, no se vuelva pagano como lo hizo el pueblo de Israel. Muy por el contrario, conságrese, ore, lea la palabra, vigile, como decían las lecciones anteriores. Vamos a Jueces, capítulo 2, versículo 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Sus padres que fueron testarudos, que fueron desobedientes, ya habían pasado el desierto, ya habían llegado a la tierra prometida. Josué ya los lideraba. Y él les dijo, oye, ¿van a seguir? Si ustedes van o no van, es problema de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque sus padres habían sido probados y siempre fallaron. Pero, ya estando en la tierra prometida, habiendo cumplido Dios con lo que le había prometido a sus padres,
Hoy día la situación era otra. Dios prueba al hombre de diversas e inimaginables formas. A través de las adversidades, a través de enfermedades, a través del dolor. Pero en los últimos tiempos, ahora, también habrán otros tipos de pruebas para las cuales tendremos que estar muy preparados. Mateo 24, 21 al 28. El pueblo de Israel pasó muchas pruebas. Ah, no, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Hoy día son otras cosas. Probablemente. Pero de todas maneras, Dios todavía prueba y tienta al hombre para hacer el bien. Vamos a Mateo 24, 21 al 28. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se fija la misericordia de Dios? ¿Se quedó hasta el 28? ¿Qué leí dos? Pensé que iban a leer los dos. Ah, ¿No? Bueno, si quieren seguir leyendo. El 28. sí. Ujú. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Fíjense que el pueblo de Israel tuvo el privilegio de ser guiados por Dios mismo. En el día les ponía una nube para que le diera sombra, y en la noche, en el frío, aquellos que han tenido la oportunidad de estar en el desierto de noche, la temperatura baja, menos 10 grados, menos 20 grados en invierno. Y en el invierno Dios les ponía las columnas de fuego. ¿Ah? Señores que tenemos hambre, les enviaba el maná. Señores que tenemos hambre de nuevo, les mandaba las codornices. Pero hoy día, en estos tiempos, la maldad se ha multiplicado, hiper multiplicado. Al punto de que hoy día hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones. Los días miércoles estamos estudiando la palabra del Señor acerca de los falsos maestros, falsos profetas, acerca de la apostasía, ¿verdad? Contra los cuales se han levantado incluso para hacer caer a quienes, a los escogidos. Y si no estamos consagrándonos, si no estamos santificándonos, si no estamos en una relación estrecha con el Señor, en medio de estos tiempos, tenemos que estar más firmes que nunca. Por eso que Dios nos prueba, por eso que Dios nos tienta, para probar nuestro carácter. Hoy día, donde todo lo malo es bueno, donde la degeneración se ha incrementado de manera exponencial, usted y yo tenemos el conocimiento, tenemos la instrucción a través de la palabra del Señor para decir no transar, porque se van a levantar falsos maestros para hacernos caer. ¿Hay tentaciones diseñadas para hacernos caer? Sí, pero no proceden de Dios. Ya lo estudiamos. ¿De quiénes proceden? Del mundo, de la carne y de Satanás. ¿Hay tentaciones diseñadas para hacernos caer? Sí, pero no corresponden a Dios. Porque cuando Dios nos tienta, ¿para qué es? Para bien, perfecto. Cuando hay tentaciones que nos hacen caer, proceden de Satanás. Ya lo leímos. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús al desierto, proceden de sus demonios o de nosotros mismos. Recuérdenlo. Del diablo, del mundo o de nosotros mismos, de nuestra carne. Efesios 6:12, por favor, si alguien lo tiene. Y Romanos 13:14 y Gálatas 5:13.
Efesios 6:12, Romanos 13:14 y Gálatas 5:13. Ah, ya. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice: Las tentaciones diseñadas para hacernos caer. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas. 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios permite que las experimentemos y son permitidas para nuestro beneficio. Cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac, el propósito de Dios no era que Abraham pecara. Imagínense que Dios nos probara para hacernos caer. No, no es la esencia de Dios. La esencia de Dios es la santidad, es la pureza. Sino más bien que probara su fe. ¿Y cómo salió Abraham? Salió muy bien de esa prueba. ¿Por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y tribulaciones de la vida. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un niño, de un ser querido, enfermedades y daños a nosotros mismos y nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupaciones y temor? Ciertamente, si nos amara, quitaría todas estas cosas de nosotros. Muchas veces nos cuestionamos. Estamos pasando por la prueba. Y los que no tienen a Dios en el corazón, ¿qué dicen? ¡Qué injusto es Dios! Me está castigando. Dios me está castigando. ¿Por qué se llevó a mi madre? ¿Por qué se llevó a mi hijo? Que son situaciones de las más dolorosas que hay. Según los estudios, la muerte de un hijo es lo más doloroso que hay. Pero, respondámonos. ¿Por qué Dios permite hacernos pasar por pruebas y tribulaciones? El que es escogido, el que es comprometido, el que es convertido, no convencido, convertido, entiende por qué Dios prueba y nos manda tribulaciones. Después de todo, ¿no significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas? El cuestionamiento. Si soy hijo del Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? Si soy hijo del Señor, ¿por qué tengo que pasar necesidad? Si soy hijo del Señor, ¿por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que tener depresión? ¿Por qué tengo que perder a un familiar? ¿Por qué tengo que tener esta enfermedad terminal? Si soy hijo del Señor. No es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas les ayuda a bien. Eso lo leemos en Romanos 8:28. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite, grábese esa palabra, Dios permite en nuestras vidas, son parte de todas las cosas que nos ayudan para bien. ¿Para bien de quién? De nosotros mismos. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Si estoy pasando la enfermedad, es porque Dios está permitiendo esto. Que, si bien es cierto, no es fácil asumir la enfermedad terminal. No es fácil asumir el dolor de una pérdida que muchas veces es irreemplazable, irreparable, y que solo Dios manda la fortaleza para salir de ese dolor intenso, de esa tristeza, de esa amargura, ¿verdad? Pero nunca nos preguntamos, Señor, a lo mejor tú te llevaste a mi madre, tú te llevaste a mi hijo,
y es tu voluntad. Señor, tú pusiste esta enfermedad terminal en mí porque quieres algo más de mí. Siempre nos quejamos. Nunca entendemos el propósito real de por qué Dios permite estas cosas. A lo mejor después de muchos años, después de haber aplacado un poco el dolor, entendemos recién. ¿Verdad? Por lo tanto, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. El propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Esta es la meta del cristiano y todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar ¿qué cosa? Nuestra meta, ¿qué es cuál? Llegar a juntarnos con Él, a ver su rostro, a verle cara a cara. Pero si estoy en pecado, ¿le veré en cara a cara? Si estoy desviándome hacia el mundo, si el mundo está ganando la batalla, si el diablo está ganando la batalla en mí, si la carne está ganando la batalla en mí, ¿lograré llegar a la meta? Es parte del proceso de la santificación progresiva, la prueba que Dios nos da, la tentación que Dios permite. Está diseñado para permitir, es parte del proceso de la santificación progresiva, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir, escuche bien, para su gloria. Cuando tú vives, hermano, hermana, amigo, amiga, para la gloria del Señor, y cuando todo lo que haces es para su gloria, es que ya lo entendiste todo. Es que vas por el buen camino. Es porque vas por el camino que te lleva al Señor. Si te estás santificando, si te estás consagrando para Él, si te estás apartando del pecado, si te estás apartando del mundo, si te apartas del diablo, si lees la palabra del Señor, si estás vigilando en oración, en consagración, en santificación, es que vas por el buen camino. Y cuídate. Y cuídate porque el diablo va a andar detrás tuyo, porque la carne andará detrás tuyo, porque el mundo andará detrás tuyo. Pero recuerda que tal como Job, Dios le permitió al diablo tentarlo, pero sin tocar su alma. Si estás pasando por ese proceso, amigo, amiga, hermano, hermana, si estás pasando por ese proceso, firme aún con el Señor. Toma la armadura de Dios. Primera de Pedro 6, 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, imagínese Dios cómo compara nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y va a durar para siempre. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso y eso nos permite gloriarnos, como decía el apóstol, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Eso lo encontramos en Romanos 5, de 3 al 5. Jesucristo fue el ejemplo perfecto. En Él no hubo falla. Él no cayó. Él no pecó. Por eso que tenemos que mirarlo a Él como blanco. Mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:8, el perseverar comprueba nuestra fe. Ahí tenemos varios ejemplos. En Filipenses también 4:13. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito, y esa es la parte que nos gusta. Y recompensa. Estamos acostumbrados a trabajar, pero que nos paguen, ¿verdad? Nunca vamos a hacer algo porque ya no importa, si no te preocupes. Siempre las pruebas y las dificultades vienen con un propósito y recompensa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 2, 4 y 12 que la leímos. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos victoria. ¿Qué dice Corintios? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador Jesucristo. No por nosotros, hermanos. No por ti. No porque tú puedes. No porque tú eres capaz. Sino que Cristo ya pagó por todos nosotros. Y gracias a Él y en Él somos más que victoriosos. Tenemos el privilegio de ir a Dios, fíjese, en cualquier parte. Está en China, ora al Señor. Está en Australia, ora al Señor. Está en Villa Alemana, en Quilpué, ora al Señor. Está en Curauma, ora al Señor. Está en Maitencillo, ora al Señor. ¿Y sabe qué? Tiene el privilegio de que donde usted esté, el Señor le escucha. Tenemos el privilegio de ir a Dios en cualquier lugar y momento, clamar a Él, para vencer toda prueba. ¿En qué? En la oración. Tenemos la palabra del Señor, ¿para qué? Para guiarnos. Y tenemos su Espíritu para fortalecernos. La tentación de parte de Dios. Siendo probados por Dios. ¿Para qué? Para llegar a la presencia del Señor. Si el cristiano que no es probado, cuestiónese si es probado o no. El cristiano que lo está pasando bien, preocúpese. Porque para llegar al cielo hay que pasar por pruebas y dificultades. Señor, gracias. Gracias por las pruebas, gracias por las tentaciones que nos envías. Porque esto viene de ti y es para ser mejores personas. Es para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos. Y mejor aún, Señor, para ser mejores cristianos, consagrados a ti. Ayúdanos para no fallarte. Ayúdanos para santificarnos día a día a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, a través del estudio, Señor, de las Sagradas Escrituras, a través de esta relación estrecha que tenemos que tener contigo, Señor, y nos damos cuenta de que cuando estamos más cerca tuyo, Señor, vemos la maldad que hay en el mundo. Vemos cómo nuestra carne se ensaña con nosotros para hacernos caer. Y vemos el diablo como de una u otra forma, también como lo hizo contigo, nos quiere hacer caer. Señor, protégenos, ayúdanos para seguir adelante, ayúdanos para no fallarte. Ayúdanos, Señor, para llegar un día adelante de tu presencia, Señor, y ser recibidos, Señor, con esa gran corona que tú nos darás. Bendícenos en esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder escudriñar y aprender más de tu palabra. Señor, que todas aquellas personas que puedan ver esta predicación, Señor, puedan ser removidas en sus conciencias y en sus corazones. Y tú trabaja en cada uno de ellos. Hazlo reflexionar, Señor, para que cuando estén frente a este tipo de situaciones puedan, Señor, vencer. Porque tú lo has permitido, porque tú permites que nosotros seamos tentados, pero para probar nuestro carácter, para probar nuestro fundamento. Gracias, Señor. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.